Capítulo 10. Mi conversión a Cristo. Varios meses pasaron después de la visita de mi sobrina, y Dios empezó a obrar. Personas cristianas se acercaban a mi esposo en su trabajo, le daban material cristiano, libros, revistas y CD de música. Dios comenzó a inquietarlo. Él venía a la casa y me contaba de algunas personas que le hablaban del amor de Dios y le dijeron que escuchara una emisora cristiana. Él me contaba que en el estacionamiento de su trabajo en su hora libre, escuchaba la radio y que sentía algo diferente que lo hacía llorar. Pensaba que era el Espíritu Santo. Él tenía conocimiento por su papá que hacía una oración del Espíritu Santo. Me reía y le decía que estaba loco. Yo me sentía vacía y aunque fui con mi sobrina esa vez a la iglesia, yo seguía igual en mis sentimientos porque no entendí todo lo que pasó ese día en la iglesia. Un día íbamos en el carro y mi esposo puso la radio en la estación cristiana. El pastor de esa iglesia, que era dueño de la estación de radio, estaba hablando en lenguas. Yo me enojé mucho con mi esposo y le dije, ¿qué disparate habla ese hombre y cómo se atreve a estar en una estación de radio diciendo locuras? Mi esposo me dijo, quiero que escuches un poco, y le respondí, no. Mejor pon un casete de música. Ya Dios estaba tratando con mi esposo en su trabajo. Yo vivía como amargada, siempre enojada por todo lo que estaba en mi corazón. Otro día volvimos a salir en su día libre. Yo había aplicado para un trabajo en el departamento de educación y tenía que ir a una entrevista. Cuando llegamos al estacionamiento del lugar, mi esposo puso la estación radio cristiana otra vez y me dice, escucha un ratito, van a leer la Biblia y cada vez que ese locutor lee me da ganas de llorar. Quiero que tú escuches. Y le dije que no quería llegar tarde a la cita porque eran las 9 de la mañana, y mi cita era a las 9:30. El locutor comenzó a leer cuando iba a salir del auto. Mi esposo me aguantó el brazo, cerró la puerta y me quedé. Cuando comenzó a hablar Ramón estaba llorando. De repente empezó a hablar de mi vida y lo que yo estaba pensando. En ese momento comencé a llorar y no podía parar. No sabía por qué lo estaba haciendo. Dije, ¿cómo él sabe lo que está en mi mente en este momento? No pude entrar a la cita porque me dio un ataque de llanto. Luego nos regresamos a la casa y desde ese momento empezó a ocurrir algo diferente en mí, al punto que solo quería escuchar la estación de radio cristiana en mi casa. Tenía un radio en cada una de las habitaciones y en todos los pisos. Mi casa tenía 2 pisos, y los encendía todos en la estación Radio Luz de Orlando, Florida. Seguí escuchando la estación toda la semana y me gustaba cómo oraban. Yo decía en mi corazón, me gusta cómo rezan. No es como yo lo hago repitiendo, ellos lo hacían con el corazón. Luego anunciaron una campaña misionera toda la semana. Dios estaba preparando el camino con mi esposo en su trabajo, y conmigo en la casa escuchando la radio. Era un miércoles cuando sentía en mi corazón ir a esa campaña y pensaba, quisiera que mi esposo llegara temprano. Pensé, voy a poner todo en orden en la casa y voy a tener preparados a mis hijos temprano. Sentía algo diferente ese día en mi corazón. Era una alegría como que algo iba a pasar. Mi esposo llegó bien temprano y le cuento que estaba escuchando la radio todo el día, y que quería ir a esa iglesia que tenía en la campaña. Él me dijo, por eso vine temprano porque yo también la estaba escuchando, y esa iglesia está cerca de mi trabajo. Me alegré mucho y le dije, pues vamos, estamos preparados, así que salimos para la iglesia. Para mi sorpresa, al llegar a la iglesia ya estaba llena y había una banda en vivo. Dije, wow. Siendo un miércoles hay mucha gente. Claro, acostumbraba a ver poca gente en la iglesia católica en la semana y mucha los domingos. El ambiente estaba muy poderoso porque cantaban, se veían todos contentos, y yo que nunca estaba contenta con nada ni con nadie. Nos sentamos atrás en la última banca, no había mucho espacio. Como a los 5 minutos escucho una voz en mis oídos que me dice, sal de este lugar. Empecé a estar muy molesta sin razón. Los demonios no querían que yo estuviera ahí. La voz me decía, sal de este lugar, si te quedas aquí te vas a poner loca como todos ellos. Míralos como gritan, todos están locos. Y yo le contesté a la voz, oh no, yo no me pondré loca como ellos, y empecé a mirar todo alrededor. Creo que el que me estaba viendo pensaría que yo sí estaba loca, por la manera que comencé a mirar y a susurrar entre los dientes. Cuando habían pasado como 10 minutos me quería ir. Los demonios me decían que era una orden, que saliera inmediatamente de ese lugar. Quería salir volando sin tocar el piso. Luego, la cabeza me empezó a doler muy fuerte. Pareciera que se me iba a arrancar con todo y cuello. El cuerpo me empezó a picar con un ardor que no lo aguantaba.
Yo estaba sentada. Todos estaban parados adorando. Luego pasó un misionero de la India y yo me sentía desesperada. Le decía a mi esposo que nos fuéramos, y él me contestó que esperáramos un poco más, que el misionero iba a hablar. Me quedé escuchando las voces que me seguían diciendo que saliera de aquel lugar. El misionero comenzó a testificar que era el hijo mayor de un líder hechicero. Sus padres tenían que consagrarlo a Satanás, pero que Jesús se le apareció en un sueño y le dijo que él era el Hijo de Dios, y que si le servía lo iba a proteger, pero tenía que conocerlo. Dios le indicó que fuera a una casa y le contara este sueño a unas personas que eran misioneros. Obedeció y fue al lugar. Ellos le dijeron que era Jesús quien se le había aparecido en sueño, y que por medio de la Biblia lo iba a conocer, pero primero tenía que aceptarlo como su Señor y Salvador. Aceptó, y en ese instante se dio cuenta que se había hecho cristiano, pero ahora, ¿cómo se lo diría a sus padres los brujos? Sabía que cuando les dijera lo que acababa de hacer lo iban a desheredar. Me fue llamando la atención, porque decía que el amor de Dios es tan grande que nos libera de toda opresión diabólica, depresión, tristeza y pensamientos suicidas. Me identifiqué con su relato y a la misma vez me sentía muy enojada cuando dijo: Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Eso cautivó mi atención, que escuché una dulce voz que me dijo: ponte de pies. Yo respondí con voz audible: no. Y otra vez la voz me repitió: ponte de pies, y volví a decir que no, más enojada. La tercera vez que me habló, fue con una fuerza que me levantó del asiento. Mis piernas estaban duras y no podía doblarlas. Más enojada estaba y dije: no importa que no me pueda sentar, no me pondré loca como todos ellos. Otra voz suave me dijo: levanta tus manos, y dije: no lo haré, y de repente mis manos se levantaron. Parecía que estaba crucificada, y enojada dije otra vez: no me importa tener las manos levantadas, no me pondré loca como ellos. No quería cerrar mis ojos, y el misionero seguía hablando que el amor de Dios es todo lo que necesitas. De repente yo estaba frente al altar, no recuerdo cómo llegué allí, fue como si alguien me llevara. Estaba en el altar como crucificada, no podía bajar mis manos ni doblar mis piernas, y dije: bien, si eres el Dios que hace todo eso que dijo el misionero, ven y cámbiame ahora mismo. Si tú eres poderoso y real como él dice, me cambias ahora. De repente vi una mano gigante que tocó mi cabeza y caí al piso. En ese instante empecé a ver una película de mi vida desde el vientre de mi madre, y oí esa voz que me decía: yo te formé y te escogí desde el vientre. Yo estaba ahí contigo y miré todas las veces que te enfermaste. Yo te sané, vi los intentos de muerte por asaltos en Nueva York y yo te salvé. Al escuchar esa voz mostrando mi vida desde que nací hasta ese momento, lloraba con todos mis pulmones y decía: perdón, no sabía que eras tú. También me mostró cuando me pusieron una pistola en la cabeza y me dijo: yo puse mis manos ahí. Eso provocó que llorara más fuerte y decía: perdóname, no sabía que eras tú. Luego veo la imagen de cuando me iba a caer en las vías del tren, porque estaba muy enferma y perdí el conocimiento por la fiebre alta, y alguien me aguantó y dijo: fui yo quien te protegió. Lloraba pidiendo perdón. Vi cuando traté de suicidarme a los 15 años y me dijo: no permití que murieras. Seguía llorando y diciendo: perdóname por favor, no sabía que eras tú. Luego me siguió mostrando toda mi vida. No sé cuánto tiempo pasé tendida en el piso pidiendo perdón. Parecía que estaba sola hablando con él. Yo era de las que decía que las personas que caían al piso era porque los empujaban, y que le pagaban para que uno se entrara a la religión. Para mi sorpresa, nadie me tocó físicamente. Cuando caí al piso no me importó si me veía la gente o no. Sentía que estaba sola en ese lugar. Lloraba pidiendo perdón por todos mis pecados. Luego de un buen tiempo paré de llorar. Luego me entró un gozo y una risa desde mis entrañas que no podía parar. Después de un buen tiempo riendo sin control, me puse de pies y miré todo diferente. Como que una tonelada de peso se me fue de encima. La tristeza, la amargura y todo lo malo que estaba sobre mí se había ido. Miré todo bello, la gente hermosa. Empecé a abrazar a todos aunque no los conocía. Quería abrazar a todos y les decía: es hermoso. No sabía que esto era así de bello. Sonreía y seguía abrazándolos, y por un momento me olvidé de que mi familia venía conmigo. Mi esposo estaba tirado en el piso por otro lado. Yo sentía mucha paz, pero a la vez un poco de temor de irme a la casa y que se me quitara el gozo y la paz que acababa de conseguir. Estaba tan agradecida de Dios que le decía: tú eres real, me hablaste,
me liberaste de la opresión que tenía. Era tan hermoso. Todos se fueron. Ya era tarde de la noche y solo quedábamos mi familia, el pastor y los líderes que estaban esperando que nos fuéramos para cerrar la iglesia. Yo seguía llorando pero de felicidad y le dije al pastor, no me quiero ir, no quiero que se vaya esto que siento. Él me respondió, te puedes ir, no se te va a quitar, mañana regresen, todos estos días estaremos de campaña, vayan tranquilos que Dios está con ustedes. Salimos y fuimos al carro. Yo sentía que era como un sueño bello y no quería despertar, no podía hablar, era como algo interno con tanto agradecimiento, recordando que un Dios tan grande me mostró su amor y que cuidaba de mí sin saberlo, porque no lo conocía, era diferente a los espíritus de la brujería. Cuando llegamos a casa agarré la Biblia Grande Católica, porque era la única que tenía, y la abrí en el libro de Juan donde el misionero estaba hablando. Cuando estaba leyendo no podía parar de llorar y le pedí perdón a Dios. No quería dormir, pasé toda la noche de rodillas pidiendo perdón. Mientras más leía más me dolían los pecados que había cometido ofendiendo a un Dios tan bueno. Luego traté de dormir pero no podía. Una voz me decía que estaba mal, porque ese Jesús no podía hacer nada por mí, que tenía que renunciar. Cuando oía esa voz había otra voz que me decía, mira 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y me dije, yo soy nueva criatura. Oí la voz que empezó a maldecirme, maldita eres, renuncia a ese Jesús. Luego la otra voz me decía, mira el libro de Juan capítulo 14 verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Así que dije en voz alta, Jesús es la verdad y la vida, y solo por medio de él voy a ver a Dios. La voz volvió a maldecirme y ya no la oí más. Seguí leyendo mientras lloraba de arrepentimiento y a la vez de alegría, por saber que Dios me ama y me cuidaba siendo yo tan pecadora, y que me perdonaba todo lo malo que había hecho, los 2 abortos que cometí, la práctica de la brujería como medium, el adulterio, la falsedad, la mentira, las quejas, y por cada pecado que no me daba paz por la culpabilidad. Ese día sentí que todo se borró, que Dios me llenó de gozo y agradecimiento. En la mañana desperté con una paz que solo pensaba en que llegara la hora de ir para la iglesia. Quería irme temprano, no quería perderme nada de lo que Dios haría. Después entramos en un proceso de liberación de toda la familia. Ahí estábamos cada semana en todos los servicios. Los domingos habían 4 servicios y ahí permanecíamos. Luego, Satanás seguía amenazando con que me mataría un demonio, y duró los primeros 3 meses de mi conversión en la ventana de mi cuarto. Lo veía todas las noches y aprendí a orar. Me dijeron que citara la palabra y ayunara, y así lo hacía. Una vez le dije, demonio de las tinieblas, te ordeno que te vayas cuando te canses y no vuelvas más. Soy nueva criatura y pertenezco a Cristo Jesús, Él es mi Dios. Luego Satanás apareció 2 veces en mis sueños, y me decía que no perdiera el tiempo con ese Jesús, que no iba a ayudarme en nada. En mi sueño le decía que Jesús tenía todo el poder, y cuando mencionaba la sangre de Cristo se desaparecía. Otro día, venía de un retiro poderoso en Georgia con un grupo de mujeres de la iglesia y tuve una visión, que Satanás tomaba a una niña y le cortaba la cabeza. Me impresionó, porque en esa visión me dice, mataré a tu hija así. Me dio una ira santa, y lo enfrenté en el nombre de Jesús de Nazaret y le dije, diablo, te ordeno que sueltes a esa niña, no te pertenece, tú no le diste vida y no tienes poder para quitársela. Empecé a golpearlo en la cara, y sentí la satisfacción de que Jesucristo era más grande y poderoso, porque me dio autoridad para vencerlo, porque el diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Satanás me quería asustar, pero el Espíritu Santo me dio valentía para pelear y para que no le creyera sus mentiras. Luego tuve varias confrontaciones con los demonios y con Satanás, estaba en ayuno y oración total, y de continuo con estudios de la palabra de Dios. Tenía unas experiencias sobrenaturales impresionantes. Una de ellas fue que yo estaba danzando y los ángeles me agarraban, y en otra visión, no entendía por qué tenía que pedirle por medio de Jesús y no al Padre directo. El maravilloso Espíritu Santo me enseñaba, cada pregunta me la explicaba por medio de la palabra, en todas mis dudas ahí estaba hablándome en mi mente y corazón. Varias veces, los demonios me querían confundir. Un día de rodillas orando, sentía un fuego en todo mi cuerpo y hablaba otras lenguas, y un demonio se me puso al frente diciendo, ¿quién tú crees que eres para tener experiencias sobrenaturales?
Me asusté y pensé, oh no. Los demonios me están usando otra vez, porque cuando practicaba la hechicería también hablaba en lenguas desconocidas. Pero el maravilloso Espíritu Santo me habla y me dice, lee Romanos 8:15 y 16. Pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entendí que estaba orando en el Espíritu y le hablé con autoridad al demonio. Fuera de mi presencia en el nombre de Jesucristo. No tienes ningún poder sobre mí porque ya le pertenezco a Cristo. El demonio se fue maldiciéndome y rompiendo todos los electrodomésticos, la televisión, las luces, la aspiradora y todo cuanto encontraba en el camino. Me cubrí con la sangre de Jesucristo y empecé a leer la Biblia en voz alta. Sentía paz y gozo porque los demonios ya no me controlaban. Me sentía poderosa en Cristo Jesús. Luego, teníamos clases de liberación con un pastor peruano que Dios lo usaba en esa área. Toda la familia era ministrada. Luego nos bautizamos los 5 y Dios me dijo que comenzara a prepararme en el colegio bíblico. Al año comencé a estudiar. Continuaba tomando todas las clases que se daba en la iglesia de capacitación y la escuela dominical. Así empezamos a ayudar en todos los ministerios. No fue hasta después de 14 años que fuimos enviados a Carolina del Sur como misioneros del distrito de Orlando, Florida.